Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Hal Jepson, co-founder de Escape, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme. Pues muy emocionado de platicar contigo de este proyecto tan interesante que tienen. ¿Por qué no nos vas contando un poquito cuáles son los retos que están buscando resolver? ¿Cuáles son estas inquietudes que han identificado en el mercado? Pues mira, Escape está en el sector de wellness, de bienestar. Ese es nuestro, ¿no? Seríamos como una empresa wellness tech, digamos. Y un poco lo que busca Escape es llevar el tema de bienestar de una manera más fácil y más accesible tanto a las personas como a las empresas, ¿no? Entonces es un poco nuestro propósito, por una parte, y el otro propósito fuerte de Escape es ser una herramienta de trabajo para todo lo que son las terapeutas y cosmetólogas de Latinoamérica, que es una de las profesiones más grandes de la región, donde pues una parte muy importante de las personas que trabajan en ese sector están en la informalidad. Entonces, darles acceso a tecnología que les mejora, ¿no?, su vida profesional de muchas maneras, desde el tema económico al tema de seguridad, de educación, o sea, son muchas cosas que sentimos que aportamos a esa parte también. Entonces, es un poco ese equilibrio entre las dos partes. Oye, y sin duda vemos cómo estas tendencias de wellness, de salud mental, están creciendo mucho, ¿no? Hasta los reguladores están tomando medidas en esto, pero cuéntanos por qué esto está creciendo tanto y cuál es esa expectativa que ustedes tienen. Pues mira, yo llevo trabajando en el sector a casi 18 años ya. Tuve spas físicos en Estados Unidos muchos años y en México muchos años. Entonces llevo bastantes años en el sector y es una industria que año con año, la verdad, antes de COVID también iba creciendo en porcentajes bastante importantes. Creo que el tema del bienestar, mucha gente ya lo ve y post-COVID pues explotó, ¿no? Creo que post-COVID como que un porcentaje de la población mucho más amplio descubrió la importancia de incorporar bienestar en su vida como un tema preventivo de salud, ¿no? Entonces, creo que de repente se ha vuelto algo mucho más amplio de lo que era antes. Pero sí, o sea, es como un antes y un después del tema COVID. Yo creo que también, las personas hoy en día cada vez trabajan más, ¿no? Si te fijas, seguramente en tu entorno lo habrás visto, que la gente trabaja más horas, ¿no? El tema logístico normalmente cada vez es más complejo, el tema ¿no?, de cómo coordinar la vida laboral con la vida profesional y la parte personal. Y creo que el intentar incorporar bienestar ¿no?, en el día a día de las personas, pues cada vez se vuelve más importante por tema también de salud mental, ¿no? No solo salud física, yo siempre digo que el tema del wellness como tal, o sea, yo que estoy en el sector spa, que es mucho terapia de masaje y faciales, ¿no? Todo lo que sería como spa a domicilio es lo que nosotros hacemos, que es muy importante para la salud física, como puede ser, no sé, un masaje deportivo, por ejemplo, es una de las cosas que tiene mayor prevención en lesiones para atletas. Un masaje prenatal es una de las herramientas que más puede ayudar a una mujer embarazada por un tema de retención de líquidos que al final causa muchos dolores ¿no?, de piernas y de pies, y eso al final el masaje ayuda un montón al dolor de espalda baja y de piernas. O sea, cada masaje tiene como un propósito de salud física, pero después pues hay un tema muy profundo que es la salud mental, que la gente necesita tener un espacio consigo mismo y el masaje es un poco eso, ¿no? El tomarse ese respiro y estar
yo digo, estar a solas con tu cabeza, que ya casi nadie se toma ese tiempo y es una de las mejores cosas para la salud mental. Entonces, sí. Tocas varios temas bien interesantes que me gustaría profundizar a lo largo de esta conversación. Mencionabas que ahora trabajamos más. Yo quiero saber si eso significa que ahora somos más productivos. Por acá tengo algo de información del Workforce Institute que nos dice que el mexicano promedio está trabajando 10.5 horas al día, son cerca de 2.300 horas al año. Y si vemos el promedio de los 34 países de la OCDE, pues el promedio son 1.700 horas. Incluso en Alemania trabajan 1.300 horas, 800 horas menos que nosotros en México. Eso significa, sí, significa que ellos trabajan 100 días menos que nosotros al año. Sí. Pero mira, yo que soy nórdica, ¿no? Y sí. que o sea, que de alguna manera la cultura nórdica y la cultura en Latinoamérica, bueno, y México son no polos opuestos, pero sí son muy distintas. Yo creo que la diferencia también, bueno, yo lo he vivido así por lo menos todos los años que he vivido en México, es que las personas en México en su vida laboral también incorporan la parte personal, o sea que al final, ¿no? En el entorno laboral se vuelve como que trabajo, pero sí mezclas mucho tema de, ¿no? de tiempo como de amistad dentro del trabajo y se vuelve muy social y es como un poco como mezclado. Yo digo que esas horas laborales a veces también tienen un componente de vida Social. personal que a lo mejor en otros países menos. Entonces, no sé, yo creo que también da cierta felicidad tener esa parte en el trabajo, ¿no? Que tus colaboradores sean como amigos y que te tomes ese rato como para platicar. No, yo creo que a veces las horas en algunos países son exclusivamente dedicadas al trabajo, Al entonces trabajo. se mide distinto. Oye, y Pero justo tocando, afecta, ¿eh? O sea, yo creo que México es uno de los países, ahora no me sé la estadística de memoria, tendría que actualizarme, pero es uno de los países del mundo con más horas de trabajo a la semana. Entonces, sí, creo que también eso sí afecta la calidad de vida. Habría que ir mejorando esa parte. justo porque por acá tengo que el 31% de la fatiga laboral es derivada al tiempo extra de trabajo. Y yo justamente quisiera que me contaras un poquito sobre pues estos temas de salud mental, de fatiga laboral. De repente parece que no se les prestaba mucha atención anteriormente. Vemos nuevas generaciones que le dan mucha prioridad a esta parte. ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Qué está sucediendo en este entorno en cuanto a salud mental? Pues mira, a mí me parece súper interesante en los últimos años en México. Nosotros tenemos una división en Scape, o sea, Scape, digamos, es una aplicación donde la gente lo pide a domicilio, ¿no? Entonces trabajamos directo con clientes. Pero Scape tiene un programa que se llama Scape at Work, que lo que es un programa de bienestar para las empresas, ¿no? De bienestar corporativo, donde vamos como Scape y montamos sillas de masaje en las empresas, como, ¿no? Que nos contratan las empresas para sus empleados. Y sí es impresionante la tendencia que yo he visto en México de muchas empresas que a lo mejor antes no dedicaban tanto recurso ni pensaban tanto en cómo mejorar la calidad ¿no? para sus empleados, de invertir en temas de bienestar. Y bienestar es lo que tú dices, al final puede ser programas de salud mental. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el equipo de una aplicación que se llama Therapify, que trabajamos mucho con ellos también en programas, en empresas donde entran ellos, entramos nosotros y a veces se trabaja en conjunto. Y sí creo que las empresas cada vez están dedicando más recursos a esto. Entonces creo que eso está muy interesante. Yo creo que eso sí puede marcar una diferencia muy fuerte hacia futuro, donde, ¿no? Si las empresas piensan más, cada vez más en esto y hay más conciencia, hay más educación, que también, ¿no? Pues el ambiente laboral sea mejor y que las personas sean más felices, ¿no? Y al final como sociedad eso es un positivo probablemente en productividad también, ¿no? Entonces al final esa parte es importante. Y el tema de salud mental, claramente creo que post-COVID pues es algo que mucha gente que a lo mejor antes no conocía tanto, ¿no? Mucha gente sufrió de mucho estrés,
temas de depresión, mucho tema de salud mental durante toda la etapa del COVID, y creo que eso nos hizo más conscientes a todos de lo que es cuando las personas sufren de estos problemas. Y, por ejemplo, el masaje es una de las cosas que los psicólogos y los psiquiatras, de las primeras cosas que se recetan, es el masaje, que es uno de los mejores antidepresivos naturales. Entonces, a mí me parece impactante a veces el efecto que puede llegar a tener un masaje en una persona, ¿no? Hemos tenido casos súper bonitos así de alguien que le ha regalado un masaje a un adulto mayor que estaba, ¿no? Hace poco tuvimos una historia así de un adulto mayor en una casa de adultos que llevaba muchos meses sin querer salir de la cama. Mandamos un masaje y después nos dejó un mensaje la gerente de ese lugar diciendo, no, qué bonito que el día que le dimos masaje, ese día bajó como a comer con sus amigos y que había salido de la... ¿no? Y el efecto que había tenido de provocar como una integración otra vez. Pues esas cosas son las que te mueven ¿no? a que más personas puedan tener ese efecto. Oye, Hel, y cuando vamos viendo las estrategias de los negocios, Sí. híjole, tristemente o en algunos casos sí, vemos como de repente cuando hay recortes de presupuesto, algunas áreas como las de RH son las más castigadas, pero ahora nacen estas iniciativas muy importantes. Qué interesante escuchar estos casos de éxito, escuchar que hay muy buena aceptación, pero cuando te toca ir a hablar con los clientes, a lo mejor un director de recursos humanos le queda muy claro lo importante que es esto, pero también hay que hablar con el founder o con el director general. Sí. ¿Cómo le justificamos que esto, más que un nice to have, puede impactar, tiene un ROI detrás y Sí. puede impactar a favor en su Los negocio? resultados. Pues mira, la verdad es que en nuestro caso es bastante fácil por dos cosas, digamos, bueno, tres. Uno, el programa que nosotros hacemos a nivel impacto económico para las empresas no es tanta, o sea, todo es inversión, ¿no? Pero no es tanta inversión porque realmente de la manera que nosotros trabajamos es que cada empleado recibe de 10 a 15 minutos de masaje. Entonces, el costeo por mes para la empresa por empleado es bastante bajo, no estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? La inversión no es tan alta, o sea, es inversión, pero no el retorno de esa inversión. En Estados Unidos hay varios estudios, todavía en México no hay un estudio hecho, pero en Estados Unidos sí hay varios estudios que dicen que si en una empresa se les da 2 veces al mes 15 minutos de masaje en silla, la productividad de la empresa incrementa un 25%. Entonces, al final, y la verdad es que nosotros lo vivimos de cerca, cuando vamos a las empresas, cómo cambia el ambiente, ¿no? La gente se siente valorada, el impacto físico, obviamente. Nosotros muchas veces decimos, son esos 15 minutos de masaje, pero muchas veces les dejamos como una receta, por decirlo así, ¿no? De las terapeutas al final que son expertas en el cuerpo, muchas veces pueden identificar, ¿no? Le pueden decir a alguien, oye, aquí en el cuello tienes, ¿no? esta curvatura que probablemente es porque estás viendo el teléfono en este ángulo demasiadas horas. Este mes intenta, ¿no? apoyar la cabeza hacia atrás cuando vas a ver el teléfono tal, y vemos el mes que viene que volvamos cómo te sientes y probablemente disminuyan los dolores de cabeza, ¿no? duermas mejor, etc. Y normalmente pues es como dejarles como algo que están haciendo que pueden hacer cambiar un hábito un poquito y te puede cambiar los efectos bastante. Y después nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, en la parte que vamos a las empresas, tenemos un equipo de terapeutas con discapacidad visual. Entonces también la verdad es que tiene un doble propósito, ¿no? Al final una empresa invierte en sus empleados, en que se sientan mejor, en que estén cuidados, pero también tiene ese propósito de que, ¿no? que están apoyando a un equipo de terapeutas, no todos, pero tenemos un equipo, una parte de los terapeutas es un equipo con discapacidad visual. Y para estas personas, pues es un cambio de vida total poder trabajar de esta manera en las empresas. Entonces también, pues es un equilibrio donde también pueden sentir que hacen esa parte de contribución. Yo creo que eso en general es algo que ha sido muy positivo y muy bien recibido en las empresas y que provoca que también empiecen a pensar en políticas de implementación para personas con discapacidad, ¿no? dentro de su entorno laboral.
Entonces, la verdad es que no ha sido tan difícil convencer y una vez que lo prueban ya es adictivo. Entonces, es algo que a los empleados si tienen que elegir algo que quitar, normalmente nosotros somos de las últimas cosas que se van cuando recortan presupuesto. Entonces, pero sí, sí es verdad que a veces pues a veces no se puede, ¿no? O sea, a veces si tienes que hacer recortes de personal, prefieres recortar gastos de cosas no necesarias, ¿no? Y nosotros entraríamos seguramente dentro de ese rubro si realmente hubiera recortes muy fuertes, pero en general la tasa de aceptación ha sido altísima. No, pero qué interesante ese dato de que, a ver, la inversión de entrada no es muy agresiva y la productividad puede subir hasta un 25%. 25%, sí, es que ahí realmente, y las empresas lo ven, ¿eh? O sea, y ahora tenemos muchas empresas también, que está chistoso, digo, sin nombres, pero hay varios directores de recursos humanos que tienen una política de, ¿no? En las empresas de que algunos días son voluntarios de ir a la oficina o pueden hacer oficina en casa. Y entonces, cuando ponen a propósito el día de escape, entonces todo el mundo va a la oficina. Entonces, también es una manera como de atraer a que la gente realmente quiera ir a la oficina. Sí, el día de escape suele ser bastante popular. Que ahora eso es un reto, ¿no? ¿Cómo le hago a los empleados de convencerlos que ya estuvieron 2 años en home office de volver? Sí, sí, pues, Este, es un buen oye, gancho. Oye, y al inicio nos hablaba sobre esta parte cultural que tenemos los mexicanos en la forma en la que trabajamos, y por acá me encontraba un dato que no sé si obedezca también a algo cultural. No sé si este dato haya cambiado, pero entiendo que cuando llegaron a las 95,000 descargas de sus aplicaciones, Sí. pues muchas de estas eran de mujeres, un 90% incluso, no sé si esto haya cambiado, pero yo quisiera saber justamente por qué pasa esto, por qué hay más aceptación del lado de las mujeres. Y luego mencionaste justamente, ya cuando lo prueban, no lo quieren dejar. ¿Por qué justamente hay un grueso de gente que tal vez no lo ve esto como algo importante en su salud todavía? Pues mira, la verdad, la realidad, yo te diría que el masaje es universal. O sea, al final, yo creo que tanto los hombres como ¿no? En general es un servicio que está bastante equilibrado en porcentajes quien lo pide. Solo que yo creo que en nuestro caso, nuestra comunicación ha sido muy dirigida a la mujer. Somos una empresa que casi todas somos mujeres. Y que la comunicación ha sido, no necesariamente, bueno, estas cosas seguro no se deben decir, pero no necesariamente era una estrategia, sino que yo creo que como que la comunicación que hemos hecho en redes, ¿no? En campañas de marketing, en fotografía, en no sé, mucho, creo que hablaba mucho a la mujer. Y probablemente por eso un porcentaje muy alto de nuestros clientes son mujeres, pero sí es verdad que eso, a medida que vamos creciendo, ahora aperturamos en Colombia, estamos abriendo Chile y República Dominicana, y a medida que vamos creciendo, esta cifra ya se va poco a poco equilibrando hacia más paridad. Entonces yo creo que en cuestión de poco tiempo, la mitad de nuestros clientes van a ser hombres y la mitad mujeres. Qué interesante esa parte, Gel. Y oye, pues quisiera regresar a algo que también platicábamos hace un inicio, que pues es esta tendencia del wellness, del cuidado a los colaboradores, que importantemente esto ha sido empujado por la misma gestión interna de las empresas, pero ya también en México por temas regulatorios, se nos atravesó en la pandemia NOM 035, NOM 036. ¿Este tipo de soluciones le ayuda precisamente a las empresas al cumplimiento de estas normativas? ¿Qué nos dirías? Sí, o sea, nosotros en específico Escape, digamos, la factura de Escape, por decirlo así, del servicio de Escape en oficinas, cumple con la NOM 035. Entonces, las empresas que de alguna manera contratan Escape les sirve como cumplimiento de NOM. Entonces, eso también obviamente para nosotros, sobre todo en México, lo vemos como en contraste como con Colombia o Chile. Esta normativa de ley que trajo México yo creo que ha sido muy ventajosa para, ¿no? Tanto los empleados, o sea, como para la gente que está en las empresas como las empresas, porque
ha forzado mucha educación, ¿no? Ha forzado a muchas personas, yo creo que trabajando en recursos humanos, tener que formarse en, ¿no? La importancia de por qué incorporar bienestar en el tema laboral. Y creo que esto como país nos ha venido súper bien a todos. O sea, yo siempre he estado muy a favor de esa, creo que ha sido una de las cosas positivas a nivel regulatorio. Y sobre todo creo que más que impositivo, creo que ha habido mucha educación detrás. Entonces eso a mí me ha parecido muy positivo como, ¿no? De que la gente, muchos cursos para informarse qué realmente es la NOM, cómo se cumple la NOM y los distintos programas que puedes tener en tu empresa para cumplimiento y, ¿no? Cuál te conviene más depende de tu estructura empresarial, ¿no? Cada empresa también es un universo y depende un poco en qué trabajen, pueden necesitar una cosa más que otra. Pero sí, a nosotros desde luego nos ha ido súper bien esa parte porque nos ha abierto muchas puertas a empresas que a lo mejor no necesariamente hubiesen sido empresas que hubiesen tomado un programa como el de Escape en primera instancia y una vez que lo han probado, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tenemos un cliente, no, sin nombres, pero que es un cliente como de almacenes, donde trabaja mucha gente en almacén, o sea, no necesariamente a lo mejor el primer tipo de cliente que pensara, y implementaran un programa de Escape para todos los trabajadores del almacén y las, ¿cómo se llama? Las incidencias de fallos bajaron mucho desde que implementaron Meterscape. Entonces, ¿cómo, no? En sectores que a lo mejor normalmente no hubiesen metido un programa de masaje sencilla. Uno lo asocia a lo mejor a cierto tipo de empresas. Entonces a mí eso se me hace súper bonito. Ahora, por ejemplo, trabajamos en varios hospitales con los doctores y enfermeras que, ¿no? Traen mucha carga tanto de estrés como cansancio físico, y cómo esto está impactando en el estado de ánimo de los doctores y las enfermeras y por ende el trato a los, no se llamaría clientes, como dirías en español, a los, bueno, a los enfermos, digamos, a los que... Sí, Entonces, sí, los es curioso, pacientes. ¿no? Entonces creo que esa NOM ha sido muy, muy buena porque de alguna manera muchos sectores han incorporado bienestar en sus lugares de trabajo que a lo mejor no lo hubiesen hecho de otra manera. Y qué importante documentar esos casos de éxito. Sí, sabemos que en Estados Unidos Sí. manejan muy bien las estadísticas, acá es un poquito más complicado, No, pero qué pero importante. llegarán, ¿no? Yo creo que cada vez hay más, con lo de la NOM también está saliendo cada vez más, ¿no? Cosas, yo creo que la estadística siempre ayuda mucho porque entonces lo tienes en números y los números no mienten normalmente, entonces eso creo que ayuda mucho a que otras empresas, ¿no? Lo puedan ver en números y decir, oye, pues hace sentido invertir aquí porque el retorno va a ser más alto. Y hablando con estadísticas, fíjate que lo que le preguntamos mucho a los directores de RH o de People, como se les Ajá. dice ahora, que justamente nos dicen que hasta el 50% de la rotación es derivada de la fatiga laboral, porque como lo mencionaste, esto se ve reflejado en mala toma de decisiones, en accidentabilidad, si estás trabajando a lo mejor en una planta o en un almacén, lo que sea, y esto pues precisamente ya no es un nice to have, sino es algo como mencionábamos, que impacten el tema de la productividad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso, no, y al final yo creo que probablemente muchos de los directores de recursos humanos estarán viendo impacto implementando muchos de estos programas, ¿no? O sea, que yo creo que hay muchos, desde temas de salud mental, nutrición, ¿no? Programas como el nuestro de masaje, temas de deporte, ¿no? También hay muchos como empresas que están invirtiendo en que sus empleados se muevan más y todas estas cosas al final traen mejor productividad y más felicidad. Yo digo que la felicidad es igual a productividad, ¿no? Empleados felices trabajan mucho mejor, mucho más productivos. Definitivamente.
Oye, yo ahora quisiera platicar ahora un poquito sobre hacia dónde van ustedes. Ya nos estuviste platicando cómo funciona el masaje a domicilio. Háblanos también de estas alianzas que tienen con spas, que tienen con profesionistas, nuevos productos que están testeando. Vemos que ya están en 25 ciudades y que hay un plan también de expansión. Hemos visto que han levantado algunas rondas con venture capitals interesantes. ¿Qué están haciendo en este sentido? Todo. No, sí, la verdad es que un poco nuestro plan es, levantamos la primera ronda de capital hace un par de meses. Nosotros éramos lo que se llama, que sigo sin encontrar el término en español, pero la famosa parte bootstrapped. ¿No? Habíamos crecido con recursos propios hasta hace pocos meses y levantamos nuestra ronda semilla ahora. Y con esa ronda, un poco el plan estratégico de Escape es pues, la expansión internacional, que en esa, sobre todo enfocado en América Latina, de posicionarnos como la marca líder de bienestar en la región. Y ahora estamos ya operando en Colombia, ya estamos arrancando operaciones en Chile, en República Dominicana, y tenemos ahí en el pipeline un par de países más en América Latina hacia el 2024. Y después hay dos ramas de negocio que están creciendo mucho dentro de Escape, que es una, la que te estaba platicando, Escape at Work, ¿no? Todo el tema de bienestar corporativo. Y dos, tenemos otra parte que se llama Escape Hotels, que es muy interesante. Somos como el proveedor externo, como el spa sobre demanda de hoteles boutique y de la industria hotelera en general, ¿no? El tema del spa hoy en día en los hoteles. México, por ejemplo, que es un país de los no más fuertes en la industria del turismo, hace unos años la primera palabra en buscadores después de hotel, no sé, Hotel Ciudad de México, etcétera, era gimnasio. Y hoy la primera palabra en buscadores es spa. Entonces, para los hoteles es un servicio que tienen que tener, no solo por tener el servicio, sino para el booking de sus cuartos. Entonces, esa parte le estamos invirtiendo mucho a crecer en esa rama. Y ahora justo hace una semana lanzamos una marca propia de productos que se llama Mys, que significa apapacho en sueco, y que salió un poco a raíz de la pandemia. Nosotros en la pandemia fue un año súper difícil para nosotros. O sea, el sector bienestar fue uno de los sectores más golpeados por el tema que todo es contacto físico, ¿no? Entonces, muchas industrias bajaron, pero la nuestra realmente cerró completamente casi un año, ¿no? Entonces, fue una de las industrias más afectadas. Y en ese año tuvimos que reinventarnos y nos dedicamos a vender productos. Entonces, ¿no? Dedicamos todo un año a meternos en canal venta y a raíz de eso dijimos, bueno, estamos vendiendo un montón de marcas, deberíamos crear nuestra propia marca para usar dentro de los servicios y para empezar a vender a nivel retail. Y así fue y ya la acabamos de lanzar y súper contentos. La verdad es que nos ha ido muy bien el arranque la idea es expandir esa marca que es 100% hecha en México. Son como productos que tienen que ver con el bienestar en tu casa. Velas, aromaterapia, difusores de aroma, todo esto como que crear espacios de apapacho en tu casa. Y mucho del enfoque es hacia venta a Estados Unidos. Entonces estamos justo en esa fase del proyecto. Entonces, bueno, eso es un poco hacia dónde vamos. Oye, y todo esto que me platicas, ¿hacia qué tipo de empresas son las que traen en el radar a nivel comercial? ¿Empresas muy grandes? ¿Empresas de cuántos empleados? ¿Empresas que tienen oficinas propias? Si tengo coworking y estoy en híbrido. A nivel comercial, ¿cuáles son las empresas que traen en el radar? Pues mira, es interesante. Nosotros creo que tenemos la ventaja de que como Scape es una empresa, digamos, que inició como una empresa de app de servicios a domicilio, nosotros para casi todas las empresas funcionamos bien porque, por ejemplo, tenemos empresas que nos contratan híbrido, ¿no? Que nos contratan una parte para ir a la oficina donde tienen los empleados en la oficina y los empleados que tienen en remoto, que son muchas empresas que todavía pues, tienen mucha gente en remoto, nosotros lo que hacemos es que nos compran los certificados digitales de Escape. En México, en el caso de México, estamos en 25 ciudades y entonces pueden llevar el programa de Escape
pues lo llevamos a la casa del empleado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la empresa puede dar ese beneficio aunque no estén en la oficina. Entonces, creo que eso nos ha servido un poco para poder abarcar, ¿no? un núcleo de empresas grandes. Y nuestra estrategia es vender a quien le interese, básicamente, no, pues ha sido un poco, pues hemos tocado por una parte mucho el mundo startup, que sabemos que es un mundo que necesita mucho nuestro servicio, entonces ha sido un poco como pues la gente cercana a nosotros que son empresas donde no trabajan a un nivel muy intenso y que sabemos y conocemos que el servicio de Escape es algo que les puede ir muy bien. Entonces, tenemos muchos clientes en el mundo startup. Pero después también en el mundo corporativo de banca grande, de consultorías grandes, de ¿no? empresas de consumo fuertes, o sea, de los grupos grandes que realmente tienen políticas ya como muy establecidas donde una parte del presupuesto anual está dedicado a esto y ¿no? los clientes enterprise. Y hemos entrado en muchas de esas empresas grandes. Entonces, pues obviamente es una manera de crecer más rápido, ¿no? Entonces, hemos jugado un poco en los dos bandos. Sí, 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 como dices, realmente es muy flexible, muy inclusivo ese servicio. Oye, ya por último, yo quisiera hacerte una pregunta. Vemos mucho cómo este tipo de plataformas pues tiene ese componente, en el caso de ustedes, traer a los profesionistas, conectarlos con empresas que quieran traer a sus empleados a darles este beneficio, pero vemos como muchas de estas plataformas tienen el reto de el huevo y la gallina, ¿no? Si traigo empresas es interesante para el profesionista, pero si sí traigo suficientes profesionistas, esto es interesante. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué has visto tú? ¿Qué le recomendarías a muchos empresas que están en esta situación? La situación. Pues mira, yo creo que la ventaja que nosotros tuvimos cuando empezamos es que nosotros empezamos el año antes de pandemia y toda la primera fase de Escape nosotros solo trabajamos, digamos, cara a cliente directo. Entonces nosotros vendíamos, digamos, el masaje facial por la aplicación, ¿no? Que el cliente se descargaba directo con cliente a su domicilio. Entonces ha sido un crecimiento como más orgánico, casi que persona por persona, ¿no? Entonces ahí al final sí hemos podido equilibrar muy bien la entrada de terapeutas ¿no? y el crecimiento de clientes, que a lo mejor de repente cuando entras con empresas puede ser mucho volumen de repente, ¿no? De un día para otro. Y en nuestro caso ha sido un poco más fácil ir creciendo. Y nosotros ya tenemos, por ejemplo, en México una base grande, tenemos ya cerca de 1.500 terapeutas. Entonces ya el tomar un cliente de B2B, digamos, de empresas, nos es más fácil porque además los horarios se mezclan. O sea, la misma terapeuta, normalmente el horario de empresa donde nos contratan suele ser, a las empresas les gusta el programa de bienestar en la mañana, como de 9 a 2, suele ser como el horario más popular de montar las estaciones de masaje. Y el núcleo del trabajo, digamos, con los clientes individuales que vamos a domicilio por la app, es más en la tarde-noche. Entonces, de alguna manera, entonces no hemos tenido nosotros tanto tema pero sí entiendo tu pregunta, si hubiésemos empezado directamente con empresas, lo del huevo, o sea, tienes toda la razón, hubiese sido complicado porque tendrías que tener muchas terapeutas, pero que todavía no tienen ingresos, entonces no tienen tanto interés en estar contigo, por ende no, o sea, sí creo que ese es un equilibrio complejo que nosotros tuvimos un poco la ventaja de poder trabajar, digamos, entre ambas partes, tanto cara a empresas ahora como cara a cliente individual. ¿No? El famoso B2C, B2B, que hemos podido hacer ambas partes. Entonces, Excelente. Oye, pues qué interesante este camino que han recorrido, Hale. Oye, ya un poquito para ir terminando, quisiera escuchar de tu lado si tienes algún final remark, algunas conclusiones, algún tema adicional que nos quieras compartir. No, me encantó hablar contigo y siento que está muy interesante porque te enfocas mucho también en la estadística, ¿no? Voy a escuchar mucho más de tus podcasts para aprender más de temas de recursos humanos, que al final que es ahora como el nuevo camino que estamos emprendiendo y que estamos aprendiendo nosotros. Pero no, yo
Te tengo que invitar, más bien mi final remark sería para que lo pruebes y te cree la adicción que le crea a nuestros clientes. Sí, encantado, ¿no? Pues muchas gracias. Igualmente en lo personal disfruté mucho la conversación. Qué importante que existan estos proyectos que tienen como fin el desarrollo de la salud mental. Gel, pues muchísimas gracias por el espacio y gracias por dedicarnos algo de tu tiempo. Nada, mil gracias a ti por invitarme. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.